Bien, buenos días. Hoy día vamos a comenzar a ver los módulos de el estudio de la fuente del derecho. ¿Ya? Tenemos que saber que el derecho administrativo regula ciertas circunstancias o conductas de los organismos públicos en general, de la parte orgánica y de la parte funcional. Pero para cumplir con este cometido, acudimos a varias fuentes, a varias leyes o a varios cuerpos normativos que nos ayudan a regular la conducta de los organismos públicos, de los funcionarios públicos. ¿Ya? Es por eso, ¿cierto? Entonces que tenemos que estudiar las fuentes del derecho. ¿Ya? Tenemos que estudiar las fuentes del derecho. Esta es la parte inicial de todo lo que vamos a estudiar también de leyes, porque ustedes ya van a tener un bagaje, ¿cierto?, de entendimiento de que las normas o en general todo lo que sea vinculante con el derecho administrativo tiene un origen, y ese origen es importante saber su naturaleza. ¿Ya? Si viene, por ejemplo, de la Constitución, si viene de las leyes, si estamos hablando de un decreto, porque así vamos a poder distinguir lo que estemos leyendo el día de mañana. ¿Y qué orden jerárquico tiene dentro del derecho administrativo esa norma en particular? ¿Ya? Para no confundir, por ejemplo, si leemos un decreto exento, por ejemplo, de un servicio público, no pensemos que es una ley. Y tenemos que entender de que el decreto exento es emitido a través de una potestad reglamentaria del servicio público que está en armonía con las leyes y que esa ley que fue creada por el Congreso y el presidente fue también alineada a lo que dice la Constitución. ¿Entienden? Entonces, todo un camino desde lo más amplio, pero lo más importante, que es la Constitución, hacia abajo. Pero hay ciertas fuentes, porque lo que hemos explicado hasta el momento son fuentes más de derecho positivo, o sea, escritas. Pero hay fuentes que no son escritas. Hay fuentes que también tienen un impacto dentro del derecho administrativo, pero que no son parte del derecho positivo, como por ejemplo las conductas o las prácticas que puedan estar cometiendo los servicios públicos y que son reconocidos por estos mismos, como por ejemplo la costumbre, como por ejemplo también opiniones de autores destacados que tienen incidencia dentro del mundo del derecho administrativo, como la doctrina científica, ¿ya? O la doctrina, que siempre la hemos incluido desde el primer semestre. Autores destacados, ¿cierto? Que hemos estado nombrando. Enrique Sima, ¿verdad? Fernando Atria, también hemos comentado al profesor José Miguel Valdivia, y en realidad todos aquellos profesores en los cuales en el canal de YouTube yo he recomendado que vean los videos, que de hecho en esta clase de fuente hay uno muy bueno. Y lógicamente esta doctrina va a tener peso, y lo vamos a ver en su oportunidad, según el prestigio que tenga el autor. ¿Ya? Y la otra fuente indirecta sería la jurisprudencia, una jurisprudencia bastante particular, que no solamente está relacionada con las decisiones de los tribunales de justicia, particularmente de la tercera sala de la Corte Suprema, o también lo que dictamina eh, el Tribunal Constitucional, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? También da decisiones y que son fuertemente vinculantes en las decisiones que tomen los funcionarios públicos, que son los dictámenes indicados por la Contraloría General de la República. Esos dictámenes tienen fuerza obligatoria para los funcionarios del ámbito público y que son importantes acatar. ¿Ya? Hay un buscador, todo el tema, ahí también lo vamos a ver con detalle. Pero para que se den cuenta, no es solamente todo es ley, no solamente todo decreto, no solamente toda la Constitución, ordenanzas, instrucciones, sino que además hay otras fuentes que no son de carácter de derecho positivo, o sea, que no son escritas, que tampoco son estrictas, que tampoco son tan ciertas, ¿verdad? Pero que también están vinculadas para la creación, o sea, nos sirve para la creación del legislador lo que son las materias de derecho administrativo.
y también guían el actuar de los mismos, o sea, de los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué entendemos por fuentes del derecho? Y la fuente del derecho que menciona el, el apunte, ¿ya? Que dice el apunte, realmente no encuentro el... Dice que las formas o modos mediante los cuales se produce y se transforma el derecho, ¿ya? Que es del autor Hernán Molina, de Derecho Constitucional, ¿cierto? Académico. Pero este concepto en sí podría quedar mucho más simple si indicáramos que la fuente del derecho es donde se crea y se materializa el derecho, ¿ya? Así de simple, es donde se crea y se materializa el derecho. Y así podríamos decir, incluso ejemplos, que la ley es una forma, es una fuente del derecho, es una fuente directa del derecho que se materializa a través de la ley misma, pero es creada a través del presidente de la República en su función colegisladora, o puede ser creada por iniciativa del Congreso. ¿Ya? Esos son los órganos creadores. También vimos el semestre pasado otro ejemplo, como lo podría ser un decreto exento a través de la función o un reglamento, a través de la función de la potestad reglamentaria de un servicio público. ¿Ya? Ahí, ¿quién es el creador? Sería el servicio público a través de una potestad reglamentaria y se materializa a través de un decreto, a través de un reglamento. ¿Bien? O podrían ser incluso instancias de los particulares que pueden generar estas fuentes del derecho, pero ya no estamos escapando, ¿cierto? Una fuente del derecho transversal, que es lo que estudiamos el semestre pasado, pero para que les quede claro, los contratos, por ejemplo, son de instancias de los particulares. ¿Qué lo origina? El particular. ¿Cómo se materializa? A través de un contrato, a través de esta particular de instancia de particulares. Bien, entonces, eso es lo que vamos a quedar bien y lo vamos a saber bien para que ustedes no tengan dudas referente a dónde sale o quiénes son, ¿cierto?, parte de la fuente del derecho y del derecho administrativo. Entonces, distinguir que el concepto de fuente del derecho es donde se crea y donde se manifiesta el derecho, y encontramos dos tipos de fuentes: fuentes directas, fuentes indirectas. Fuentes directas son aquellas fuentes en las cuales la norma se encuentra escrita, ¿ya? Es cierta, es estricta y que es parte del derecho positivo. Eso significa de que está positivizado, eh, es, es entregada por un organismo competente público y se materializa a través de un documento que puede tener diversas naturalezas y que tiene varias características que lo hacen imponente, ¿cierto? Estricta, está escrita y es cierta, o sea, no está sujeta a modificación alguna, no hay peligro, porque está ahí, es palpable, ¿ya? Y acá adentro tenemos entonces las fuentes como la Constitución, la ley, los decretos ley, los decretos con fuerza de ley, los reglamentos administrativos, los decretos supremos, las ordenanzas y las instrucciones. Dentro de este listado que ustedes pueden encontrar en el apunte, solamente dos de ellas son propios del derecho administrativo, que es el reglamento administrativo y son las ordenanzas. No lo van a encontrar como fuente de otro tipo de derecho, porque, como les digo, solamente es propio del derecho administrativo. Las ordenanzas y los decretos administrativos, y los reglamentos administrativos, perdón. Bien. Y por el otro lado, ya no tenemos las fuentes directas, sino que tenemos las fuentes indirectas. Y las fuentes indirectas son aquellas que ya no son del derecho positivo, no se encuentran escritas, pero influyen en la creación o interpretación del derecho. Influyen en la creación, o sea, los legisladores podrían verse afectados o impactados con esta fuente
para la creación de normas como fuentes directas, ¿cierto? Como la ley, ¿ya? O sirven de interpretación, podrían darnos luces en ciertas circunstancias de lo que dice una fuente formal, una fuente directa, nos podría dar forma, nos podría dar interpretación, nos podría dar un verdadero alcance y sentido de lo que dice la ley, por ejemplo, que es una fuente formal, ¿ya? Y en las fuentes indirectas se va manifestando la forma en que la norma y las instituciones operan, la crítica, las precisiones que se requieren y sirven de antecedentes o fuente del trabajo del legislador y el operador jurídico. ¿Entienden? Entonces, ¿quién es el operador jurídico? Abogados, jueces, ustedes mismos, ¿cierto? Como funcionarios para el día de mañana, como funcionarios públicos, es importante. Ustedes son el operador jurídico, podrían estar dentro del área jurídica incluso, ¿ya? Que tienen que manejar esto. ¿Y quién es el que crea las leyes? Bueno, tenemos principalmente el Congreso, al legislador. Entonces, estas fuentes indirectas pueden influenciar, pueden impactar en la decisión de la creación y también pueden impactar en la conducta, en la toma de decisión del funcionario público, del operador jurídico, ¿ya? Acá tenemos la costumbre, tenemos la jurisprudencia y tenemos también lo que es la doctrina científica. De esta última ya hemos hablado bastante, ya tienen una idea, que son opiniones, son estudios de personas destacadas, académicas, que dicen referencia, críticas, análisis, los pareceres, los comentarios de ciertas materias del derecho administrativo y que tienen peso y que el peso va a estar relacionado directamente al prestigio que tenga el autor, ¿ya? Al prestigio que tenga el autor. Hemos estudiado algunas, las hemos tomado, hemos estudiado, por ejemplo, Enrique Sima, ¿verdad? También Fernando Atria, también hemos sacado doctrina de José Miguel Valdivia, autores, ¿cierto?, que son connotados a nivel nacional, y como por ejemplo todos los que aparecen en el canal que les recomendé de YouTube, que es del canal de administradores de administración de derecho administrativo chileno, en la cual aparecen varios videos referentes a puros profesores académicos de Chile, ¿ya? Y son aquellos los cuales también les estoy nombrando, y que es un material gratuito, ¿ya? Que está ahí. Todo lo que hemos hablado directamente de profesores connotados en Chile aparecen en ese canal, ¿ya? La jurisprudencia que es un tanto particular dentro de nuestro derecho administrativo, que no solamente hay que relacionarlo con los tribunales, sino que también hay una entidad de órgano público, ¿cierto?, autónomo, fiscalizador, que es la Contraloría General de la República, que da ciertos dictámenes, ¿verdad?, que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos y que además estos dictámenes son vinculantes, son obligatorios. Se tienen que ceñir el comportamiento, regula ciertas circunstancias en que la ley no alcanza a poder tener precisión. Y la costumbre también prácticas, hábitos que puedan tener los funcionarios públicos o los servicios públicos que se toman también entonces en referencia, ya sea para el comportamiento de los mismos o también para la creación de las leyes, que lo vamos a ver en su momento en particular. Pero esta es la parte inicial, es la parte que también tienen que entender, que es lo más importante del día de mañana cuando les pregunte este tema, tienen que partir con un concepto seguros, ya que es donde se crea y se manifiesta el derecho. Tienen que saber un ejemplo, dos ejemplos de cuál sería una materialización, la ley, la constitución, ya particularmente, y cómo se origina. Bueno, el origen sería de las leyes, sería el Congreso, sería por instancia o iniciativa del presidente. Súper bien. Ya, ¿cómo se clasifica la fuente? Directa e indirecta. Ya, dígame la directa. Tanto. Indirecta, estas tres últimas que nosotros vimos. ¿Ya? Y de ahí, ¿cierto? Empezamos a estudiar los siguientes módulos que vamos a hacer referencia. En realidad, las más importantes. Van a quedar muy pocas afuera. ¿Ya? Pero vamos a abarcar la gran mayoría de los que nombramos. Bien. Así que nos vemos en módulos próximos. Que estén muy bien. Y partimos con la Constitución. Que estén muy bien. Chao, chao.